Hola, esta es la cuarta clase del curso de Mitología de Oriente Medio. En esta oportunidad nos vamos a referir a ciertos componentes materiales simbólicos sobre Egipto antiguo que nos van a dar la posibilidad de poder tener una aproximación a la mentalidad de este antiguo país. Esto es muy importante porque nos van a permitir acceder al análisis de distintas fuentes que son ricas en temas mitológicos. Desde ya les agradezco la comunicación que han tenido algunos de ustedes conmigo a través del correo electrónico y les pido que cualquier duda que tengan se refieran al correo que aparece en algún lugar del video. Generalmente lo pongo al principio y al final para establecer una comunicación. Gracias, así que empezamos con la clase. Entonces, comenzamos nuevamente mirando el mapa. Habíamos visto la distribución en la zona de las distintas culturas que se habían desarrollado en el lugar. Y habíamos visto también que una de las características principales de la gran región era el contraste entre los lugares que se podían habitar, de los cuales se podía obtener alimento de la tierra, y los lugares estériles. Hay un gran contraste entre las zonas cultivables y los desiertos y los mares. Esta es una característica muy importante a tener en cuenta. En el caso de Egipto, este contraste es dramático. Vamos a ver el mapa. Como podemos ver acá, Egipto está surcado por el río Nilo. Y fíjense cómo se ve en esta imagen satelital que fuera del río, fuera del margen del río, prácticamente no hay nada. Egipto es un lugar muy, muy particular. La mayoría de la población se concentra en la margen del río y por supuesto en la zona del delta, que es la parte que estamos viendo superior. Ahí es donde el río se abre y forma un montón de islas también, pero hay pantanos y bueno, hay una proliferación de las ciudades. El nombre de Egipto nos viene a nosotros desde el latín Egyptus y este a su vez de una palabra griega. Esta palabra griega, según una etimología, viene de Hat-Ka-Ta, que significa la casa del espíritu de Ta, que era el nombre del templo del dios Ta en Menfis, en la zona del delta. Este dios era uno de los dioses creadores del universo. Habíamos dicho que en las culturas antiguas y particularmente en la que estamos viendo en Egipto, había, o que podía haber, en Egipto hay diversos orígenes del mundo, diversos orígenes del universo. Cada lugar importante, con un santuario importante, tiene el centro del universo. En el caso de Menfis era el dios Ta, el que había sido el dios creador, que rivalizaba con otros dioses en Egipto, como el dios Atum también, en cuanto a haber sido el creador del universo. En el caso que estamos viendo justamente de la ciudad de Menfis, del cual se obtuvo supuestamente, de acuerdo con esta línea etimológica, se obtuvo un nombre de Egipto a partir del templo, de cómo le sonaba a los griegos el templo de Ta. Los griegos le dieron muchos nombres a los lugares de Egipto y a ciertos dioses
que sacaron de cómo a ellos les parecía que sonaba o lo relacionaban con alguna palabra que ellos conocían, y son la mayoría de los nombres que nos han llegado a nosotros en la actualidad. La mayoría de los nombres con el cual nos manejamos no son nombres egipcios, sino que son nombres griegos, son nombres que le dieron los griegos a los diferentes aspectos de la cultura egipcia con la cual estaban fascinados. Otra posible etimología es la de Estrabón, que propone que el nombre viene de la idea de que quedaba más allá del mar Egeo. Entonces, de ahí, según Estrabón, viene el nombre de Egipto. Ahora, los egipcios, asimismo, se llamaban los hombres, porque eran ellos los que eran, para ellos eran muy importantes, eran muy orgullosos de haber nacido en Egipto, y más que de haber nacido, de ser egipcio, porque cualquiera podría ser egipcio si viajaba, digamos, si se instalaba y cumplía con lo que era la vida de un egipcio, y ya automáticamente se transformaba en egipcio. Tenían ese tipo de facilidad. Aparte, la tierra, como vamos a ver, proporcionaba muchos elementos para una fuerte identidad. Ellos llamaron a su tierra Kemet, que significa tierra negra, en contraposición a Desret, que es la tierra roja. La tierra negra era la tierra fértil, la tierra de los márgenes del río, y la tierra roja era la que quedaba en el desierto. Se utilizaba también para designar al desierto. Podemos ver que entonces hay un gran contraste, no solo entre el lugar que es fértil, que es al costado del río, y contraste con los lugares infértiles, que son los desiertos, sino también un contraste entre el delta del Nilo y el valle del Nilo. El delta del Nilo, la parte superior donde se abre, es un lugar muy diferente a el resto, que es donde ya la fertilidad está marcada estrictamente por las márgenes del río. Entonces, desde siempre se planteó la idea de que eran dos países, un país del Bajo Nilo y otro país del Alto Nilo, el Bajo y el Alto Egipto. Para darnos una idea de esto que estoy tratando de expresar, estamos viendo ahora una imagen satelital de noche, donde se ven las luces de las ciudades en Europa. Ustedes pueden ver, si con un poco de paciencia uno puede empezar a descubrir las capitales y las ciudades más importantes. Por ahí se ve Roma, se ve Nápoles, bueno, se ve Madrid, París y Londres, están muy bien marcados y demás, ¿no? Esto es Europa de noche visto desde un satélite. Las huellas de la civilización marcada por la iluminación de las ciudades. Vamos a ver cómo es Egipto de noche. Esta impresionante fotografía nos muestra prácticamente el mismo mapa que acabamos de ver antes. El río Nilo con su valle y su delta, y a los costados prácticamente nada. En Egipto solamente un poco más del 3% es tierra cultivable, y más del 95% de la superficie es desierto. Con esto, de alguna manera queremos decir que aproximadamente el 95% de la población vive cerca del río. Acá puede verse el dramatismo del territorio, ¿no? Un lugar sumamente fértil, el río, las márgenes del río,
y lugares desérticos, prácticamente imposibles de habitar, como son los desiertos. Entonces, este tipo de geografía condiciona el imaginario que se desarrolla en estos lugares, porque estos contrastes después se trasladan al campo simbólico, y ahí es donde van a aparecer ciertas características que van a estar plasmadas en los mitos egipcios. En esta otra foto se ve lo que estábamos hablando. El río, un lugar muy fértil, donde hay una vegetación abundante, y ahí atrás está el desierto. Por supuesto que en las grandes ciudades esto está más extendido, se le ha ganado territorio al desierto. Pero en términos generales lo que yo quiero mostrar es esto. El río es la vida en Egipto. Como dijo una vez Heródoto, otro viajero griego, Egipto es un don del Nilo. Sin el Nilo no puede existir absolutamente nada, porque fuera del alcance del río, la tierra se vuelve desierto. Es sumamente estéril. Bueno, esta otra fotografía aérea nos está mostrando este dramático contraste, el desierto acechando. Por eso yo decía que el tema se vuelca al simbolismo, porque esto hacía pensar de alguna manera que las fuerzas del caos estaban permanentemente acechando, invadiendo el mundo organizado, el cosmos formado, creado por los dioses. En Egipto se consideraban 3 estaciones, y en función, por supuesto, de las tareas agrícolas. El tiempo de la siembra, el tiempo de la inundación y el tiempo de la recolección. El tiempo de la inundación, el Ajet, era cuando el río crecía y se desbordaba. Cuando se desborda el río, arrastra el limo y lo deposita en los campos. Entonces, cuando en el momento en que el río baja, deja fertilizada la tierra. Deja fertilizada la tierra, y de ahí que sea un país muy próspero, no solamente por este efecto, sino por el efecto de la cronología. El río Nilo es un río que funciona prácticamente como un reloj. Es un río que en la antigüedad, ahora está modificado por el tema de las represas y demás, cambió mucho el manejo del río, pero en estado natural el río funcionaba como un reloj. Venía cuando tenía que venir, en tiempo y forma, y se retiraba cuando tenía que retirarse, y dejaba fertilizada la tierra. De ahí el tema de Kemet como tierra negra. La tierra negra es la tierra fértil, es la tierra lo que arrastra al río y ennegrece la tierra. Entonces, era un río que funcionaba muy bien, las inundaciones eran cronológicamente aptas para sembrar, venía en el momento justo para las actividades agrícolas. Muy diferente cosa pasa, por ejemplo, en los ríos de Mesopotamia, que después lo vamos a ver. Entonces, esto hacía que en el país del Nilo tuviera generalmente cosechas abundantes. De ahí la maravilla del país también, ¿no? Y de ahí también ese imaginario que se iba construyendo a partir de esta regularidad. Bueno, esta es un esbozo de cronología del antiguo Egipto. Antes de comenzar tenemos que decir que las cronologías antiguas, particularmente por lo menos hasta el 1500, inclusive más, no son lo precisa que por ahí se estima, ¿no? Estos números son aproximados. En el antiguo Oriente Medio se manejan 3 tipos de cronologías distintas.
porque no hay precisiones, no hay hechos, salvo cuando aparece por ahí mencionado algún hecho astronómico, en el cual uno desde la actualidad puede referirse en qué momento pasó, por ejemplo, que un planeta estaba en determinada posición, que haya sido plasmado en algún documento o algún eclipse. Entonces ahí se utiliza ese elemento astronómico para ajustar un poco la cronología, pero los periodos más antiguos están sometidos a otro tipo de constataciones que no son tan precisas como los hechos astronómicos. Entonces, por ejemplo, entre la cronología alta y la cronología baja, es que hay otra cronología media, ¿no? En algunos casos hay 100 años o más de diferencia entre un acontecimiento y otro. Por eso es que estas fechas son tentativas y redondeadas. Esto es un esbozo de cronología, no hay ninguna precisión en esto, pero es para que tener una idea. Egipto fue un país cuya cultura permaneció desde afuera, diríamos, intacta durante un periodo de aproximadamente 3000 años. En realidad no es tan así. Esto nos viene del hecho de que es muy difícil a veces reconocer elementos culturales de otros lugares. Por ejemplo, de Mesopotamia es muy difícil, salvo que uno sea ya un entendido, reconocer qué escultura, por ejemplo, o qué elemento arqueológico es sumerio, o es acadio, o es asirio, por ejemplo. Es muy difícil, se nos confunde mucho. En cambio, nadie tiene dudas cuando ve un elemento que proviene de Egipto antiguo, no importa de qué periodo. Siempre tienen componentes, esa pieza arqueológica, por ejemplo, siempre tiene componentes que nosotros podemos diferenciar como propiamente de Egipto. A pesar de esto, las manifestaciones artísticas de Egipto sí fueron cambiando con el tiempo, pero siempre hubo un canon al cual referirse de manera estricta. ¿Por qué? Y esto viene dado de alguna manera por la regularidad del Nilo. Hablamos que el Nilo era un río regular y que era el que daba la prosperidad. Entonces, en términos simbólicos, esto era la lucha entre los elementos caóticos que confrontaban con los elementos del cosmos que habían construido los dioses en los tiempos primigenios. Entonces, la regularidad del Nilo era una muestra de ese cosmos y del caos, cuando el Nilo de alguna manera bajaba su nivel, y el hecho de que en tiempo y forma volviera con un caudal y inundara de nuevo las costas para producir la fertilidad, eso daba la idea de una renovación. Entonces, para no alterar esta regularidad, se crea un aparato simbólico tan fuerte que no era conveniente desde lo simbólico poner en criterio, por ejemplo, de la libertad artística, como llamaríamos hoy en día. Había que ajustarse, porque cualquier cosa que uno hiciera de novedoso dentro del arte, por ejemplo, de la manifestación artística o de los mismos templos y demás, podría llegar a alterar esta armonía que existía en este próspero país, ¿no? Próspero desde el punto de vista de los gobernantes también, pero básicamente de las condiciones naturales. Y lo mismo el hecho de que el faraón sea el elemento simbólico más importante dentro del mundo terrenal y que detente el poder sobre el país a partir también de
de mantener este cosmos, este orden frente a las fuerzas del caos. Egipto no era un país, sino que eran dos países, el país del valle del Nilo y el país del delta del Nilo. Esto en el periodo arcaico fue unificado, estos dos países fueron unificados por el rey Menes, un rey casi legendario, que gobernó, que logró unificar el país aproximadamente dentro del 3100 a.C. Se instala el templo de Menfis. Ahí habíamos hablado de algo del templo de Menfis también, que fue el que dio origen, según una etimología, como ya dijimos hace un momento, al nombre que le dieron los griegos al país, ¿no? En Menfis, acá en este mapa se puede ver ahí claramente que está en el norte del país, en el sur del delta, sería en el límite entre los dos países, entre el país del valle y el país del delta. Menes logra unificar el país a partir de su monarquía. Entonces instala en esta época hay un par de dinastías, y esto pasa después al reino antiguo, que es un reino ya conocido popularmente, porque es el reino que logra construir las grandes pirámides. Las pirámides se construyeron en todo este periodo de la antigüedad, ¿no? Pero hasta que un momento se dejan de construir, ¿no? Pero es de este periodo las tres grandes pirámides del complejo de Giza, que está ahí cerca del Cairo. Lo podemos ver en el mapa del Cairo, y podemos ver Gizeh al lado, y están los dibujitos de las pirámides. Ahí están las pirámides. Estas construcciones de las pirámides comienza con la pirámide de Zoser, que es la pirámide escalonada, pero es del mismo periodo. Justamente hay un gran progreso tecnológico para construir las pirámides. Se requirió de un proceso vinculado con la política, con lo social, también por los trabajadores. Había que administrar los trabajadores que construían las pirámides, y lo tecnológico. Construir las pirámides como la pirámide de Keops requirió todos unos intentos anteriores y unos cambios inclusive de tecnología que se puede rastrear en las pirámides anteriores, y algunas que se han derrumbado han mostrado el interior, las estructuras interiores, y se puede analizar. Esto lo estuvimos viendo en cursos anteriores, por eso no vamos a abundar sobre esto. Es nada más que un esbozo de una cronología para poder entrar en la materia. Luego de este periodo viene el primer periodo intermedio. Entonces, la historia de Egipto de estos 3000 años está marcado por la unificación del país y la fragmentación del país, cuando por algún motivo el poder del faraón, que es el que puede contener esta unidad simbólica de dos países tan diferentes en una sola forma, en un solo Egipto unificado. Cuando los faraones son fuertes, mantienen esta unidad del país. Cuando los faraones, por algún motivo, ya sea económico, político, o que tengan que ver con invasiones que no pueden contener y demás, se debilita el poder de ese faraón, el país se fracciona en los poderes locales que hay a lo largo de todo el río. Esos poderes son gobernantes locales que se fortalecen cuando el poder central se debilita. Bueno, a estos periodos se los denomina periodos intermedios entre los reinos que unifican a todo el país. Entonces, el primer periodo intermedio, hay mucha discusión al respecto. Muchos dicen que es una caída
de la economía, en base sobre la idea de que las pirámides podían haber causado este quiebre económico del país. Hay muchas ideas al respecto, y hay una discusión que no viene al caso. Lo importante es que durante el primer periodo intermedio existe la pérdida del poder centralizado, y el país se fracciona y cae en manos de los gobernantes locales. Sin embargo, en este periodo hay diversos avances en otro aspecto. Hay un cambio de mentalidad muy fuerte durante el primer periodo intermedio. ¿Por qué? Porque si el periodo del reino antiguo está marcado por las construcciones de las grandes pirámides sabemos que eran tumbas para el faraón, para proyectar al faraón al mundo del más allá, al cielo. Era, como habíamos dicho, formaba parte del simbolismo de la montaña sagrada. Lo veríamos hoy desde el punto de vista de los arquetipos y de Elíade, como estuvimos viendo. Entonces, el destino del faraón era pertenecer al mundo de las estrellas, compartir la barca solar con el dios Sol, cosa que no compartían el pueblo. Con el tiempo fueron incorporándose la familia del faraón y la familia de las cortes y escribas notables y demás, empezaron a participar de esta vida de ultratumba. Pero a partir del primer periodo intermedio, que hablamos de este cambio de mentalidad, estamos considerando que la muerte también puede ser compartida con el resto de las personas. Al caer el poder del faraón, es como que se abre esa posibilidad. ¿Por qué, si el faraón muere y va a vivir a las estrellas, por qué nosotros no podemos hacer algo parecido? La esperanza, que habíamos hablado en las clases anteriores, la esperanza de poder tener una vida después de la muerte y no terminar en la nada. Entonces, hay una democratización de la muerte, aunque suene rara la frase. La muerte comienza a formar parte de alguna manera de la vida de todas las personas. Es donde aparece la imagen de Osiris como rey del inframundo. Osiris es una divinidad ancestral, pero es acá donde comienza a tomar importancia. Y comienza a tomar importancia porque de alguna manera hace que la vida de ultratumba sea accesible a todas las personas de Egipto y no solamente al rey, como sucedía en el imperio antiguo. Es un periodo muy interesante, a pesar de que es un periodo intermedio. Es muy interesante justamente por este cambio en la mentalidad. Aparecen otros textos que son muy interesantes también, que son textos de enseñanzas. Como es un periodo de depresión, hay una enseñanza de lo que se debe hacer. Las personas notables comienzan a dejar las instrucciones, por ejemplo, a los hijos o a los subalternos, de que qué hacer, qué es lo que vale la pena hacer y cómo debe ser. Entonces hay una idea flota una idea de moral dentro de ciertos textos que se denominan sapienciales, que es muy interesante en esta época. De ahí pasamos al Reino Medio. Durante el Reino Medio hay una gran prosperidad también. Se retoma, por supuesto, el poder centralizado en un faraón, y hay también emprendimientos tecnológicos, por ejemplo, como la irrigación del Fayum, que es eso que se ve abajo del dibujito de las pirámides. Hay un gran lago que se llama el Fayum, que se lo irriga para transformarlo en una especie de pulmón para evitar
para canalizar las inundaciones que se desbordan demasiado, para controlar las inundaciones del Nilo. Bueno, este tipo de cosas se realizan en este periodo. Durante el segundo periodo intermedio se produce la famosa invasión de los Hicsos. Es un pueblo misterioso, se supone que son libios y asiáticos, en donde también el poder pasa a manos de extranjeros, inclusive se establece una capital y demás. Es un periodo también denso desde el punto de vista de la situación política del país. Luego pasamos al Imperio Nuevo, que es tal vez el periodo más conocido de Egipto por la trascendencia que tuvieron los gobernantes de la época. Acá aparecen todos los nombres conocidos, de los nombres de los documentales de Discovery aparecen acá. Es un periodo de gran expansión, aparecen los Tutmosis con una expansión territorial hacia el norte y hacia el sur también, ¿no? Egipto tiene un gran imperio que ocupa Palestina, parte de Mesopotamia. Es muy importante la expansión militar que logran estos faraones. Aparece, por ejemplo, también los Amenofis, el faraón Akenatón con su reforma religiosa, muy comentado también. Aparece Tutankamón, otro conocido a partir del descubrimiento de su tumba, básicamente porque no tuvo ni tiempo de gobernar, era muy chico. Y también pertenece a este periodo el gran Ramsés II, muy importante dentro de la historia de Egipto. Es el periodo más trascendente del país, ¿no? Durante el tercer periodo intermedio ya comienza la decadencia del esplendor egipcio. Se producen las invasiones de los pueblos libios por el norte, de los pueblos nubios desde el sur. Inclusive se establece una dominación nubia muy importante. De ahí se pasa ya al periodo tardío. El periodo tardío también está marcado por la invasión de diversos pueblos, hay una decadencia permanente, hay una invasión persa. Durante este periodo Egipto pasa a ser una satrapía persa. Después viene Alejandro Magno, domina a los persas y domina también a Egipto, y se establece el linaje de los Ptolomeos. Ptolomeo era uno de los generales de Alejandro Magno, y se establece una dinastía macedónica dentro del mismo país de Egipto. Los gobernantes, lo que pasa es que el simbolismo de Egipto, el imaginario de Egipto es tan fuerte que inclusive Alejandro Magno se hace retratar como faraón. Alejandro Magno manda a reconstruir templos de dioses egipcios. O sea, la estrategia del dominador es, ante la importancia del imaginario del dominado, en lugar de dominar el imaginario, se mete dentro y toma esos atributos y se hace más egipcio que los propios egipcios, porque desde ahí puede dominar, desde los elementos simbólicos. Por eso ponemos tanto énfasis en lo simbólico de los pueblos, porque a partir de lo simbólico también se puede dominar. La dominación de lo simbólico, someter el simbolismo de un pueblo, requiere de aportes mucho más onerosos que meterse en el simbolismo del pueblo y desde el propio simbolismo del pueblo dominar. Bueno, en el año 30 muere Cleopatra y Egipto pasa a ser una provincia más de Roma. Luego pasa al Imperio Bizantino, con la caída de Roma,
y en el 640 pasa a dominio árabe, los pueblos árabes, y es de alguna manera los que marcan la cultura que ha llegado a la actualidad. Hoy por hoy Egipto vive, por supuesto, tiene mucho que ver el tema del turismo, pero no hay ninguna identidad entre el imaginario, los simbolismos locales actuales con el simbolismo del antiguo Egipto. Ahora, viendo así desde arriba esta cronología, nos resulta muy impresionante. Nosotros hablamos de 3000 años de pervivencia de un tipo de cultura, ¿no es cierto? Con sus altibajos, con sus cambios y demás, ¿no? Pero básicamente muchos elementos vienen desde el periodo arcaico hasta el periodo romano inclusive, ¿no es cierto? Bueno, los romanos siguieron construyendo y reconstruyendo templos de simbolismos egipcios también, ¿no? Vamos a tomar algo conocido, vamos a tomar Keops. Por el tema de las pirámides todo el mundo conoce a Keops, ¿no? Y vamos a tomar Cleopatra. Keops es del siglo 26 a.C. y Cleopatra muere en el 30 a.C., o sea que es del siglo 1 a.C. Entonces, entre Keops y Cleopatra hay 2500 años de diferencia. Si nosotros consideramos que nosotros estamos viviendo 2000 años después de Cristo, habría una diferencia de 500 años. O sea, nosotros estamos 500 años más cerca de Cleopatra que Keops de Cleopatra. ¿Se entiende esto? Es impresionante. Es una cifra que se llama, y eso que estamos tomando a Keops. No estamos tomando el periodo, digamos, donde aparecen las dinastías. Se entiende que ahí tenemos 500 años más todavía. Pero es algo muy impresionante. La permanencia de estas formas icónicas, si queremos llamarlo, de esta forma de manifestarse que mantuvo este país durante tanto tiempo es realmente notable. Otro mapa. Acá tenemos un poco más diferenciados ciertos lugares marcados, ciertos lugares que son lugares que han tenido templos importantes. Podemos ver algunos conocidos como el templo de Karnak, Edfu, bueno, Memphis, que ya lo nombramos. A lo largo del río dijimos que existían poderes locales. Estos poderes locales se manifestaban en pequeños territorios que se llamaban nomos. Por lo tanto se llaman nomarcas los gobernantes locales, que eran los que tomaban el poder. Y hubo permanentemente una puja política entre el manejo del poder de estos nomarcas entre sí y con respecto a la autoridad central, que era en los tiempos de los reinos era el faraón. En momentos de unificación del país, en el que el faraón tenía todo el poder, estos poderes locales todavía seguían de alguna manera enfrentados, pero de manera más simbólica, a partir de sus propios templos y de sus dioses locales, a los cuales trataban de imponer. En el caso, por ejemplo, notable es el caso de Memphis con el dios Ptah, y el caso de Heliópolis con el dios Ra, y más adelante la supremacía durante el Reino Nuevo del templo de Luxor, Karnak, con el dios Amón.
Dijimos que había diferencia entre estos dos países, entre el país del delta y el país del valle del Nilo. Acá tenemos algunos elementos simbólicos que forman parte de una especie de heráldica. Hay muchos más, pero estos son por ahí los que en este momento quiero nada más que mostrarles, porque van a aparecer, ustedes lo van a ver, y aparte seguramente más de uno lo conoce. Las coronas, tenemos la corona de Xeret y la corona Hediet, la corona blanca y la corona roja, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto. Habíamos visto que la palabra de Xeret también quería decir desierto, eso que estaba por fuera, por el tema del color rojo, ¿no? Y también tenemos la serpiente Wadiet y el buitre Nehbet, también dos elementos que forman parte de los símbolos del Alto y el Bajo Egipto. También tenemos dos divinidades que van a estar marcadas por una especie de saga mitológica que le va a dar criterio y legitimidad a la monarquía, que es la lucha primero entre Osiris y Set, y después entre Set y Horus, que es el hijo de Osiris. Entonces Set va a ser el dios patrono del Alto Egipto y Horus va a terminar siendo el patrono del Bajo Egipto. Dijimos que había un elemento fundamental dentro de Egipto, que era el río Nilo. Habíamos visto también en un cuadro que el río Nilo crecía, depositaba, su inundación depositaba un limo que fertilizaba la tierra y producía cosechas excelentes. Por lo tanto, el Nilo marcaba esta idea también de la vida, la muerte y el renacimiento. Por eso era tan importante el Nilo, no solamente por el tema de la cosecha y para comer, sino desde el punto de vista simbólico y también desde el punto de vista de esto que habíamos hablado antes, de esta democratización de la muerte. De alguna manera, cuando las personas pudieron participar todas del acontecimiento de la muerte y del renacimiento, del posible renacimiento en el más allá, el simbolismo que marcaba la llegada del Nilo era muy importante como aporte a lo simbólico, ¿no? Entonces el Nilo era un milagro anual. Pero después teníamos otro elemento que era el único que podía rivalizar con el poder del Nilo, que era el sol. Y el sol presentaba un milagro diario. El sol, de alguna manera, moría todos los días y renacía todos los días a la madrugada. Y ese milagro había que mantenerlo, había que, de alguna manera, respetarlo, contemplarlo y estimularlo. De ahí la importancia del sol en toda la cultura egipcia. Los egipcios adoraban el sol y adoraban el calor. De alguna manera, muy influidos por esta idea de la muerte y el renacimiento. Entonces se decía que la barca solar circulaba por todo el cielo y durante la noche esa barca circulaba por un inframundo donde había también un Nilo subterráneo, y que en ese inframundo había fuerzas del caos que trataban continuamente de evitar que el sol volviera a nacer. Entonces esas fuerzas del caos complotaban contra el avance de la barca solar por el inframundo. Por supuesto que, dado el poder de los sacerdotes, el poder del faraón y el poder
simbólico de todo el pueblo egipcio es gracias al cumplimiento de los rituales y demás, se podía de alguna manera ayudar al sol a poder salvar esos obstáculos. Por supuesto que había también divinidades en el inframundo que a través de su magia provocaban esto, ¿no? Provocaban que el sol pueda renacer, y bueno, el sol renacía todos los días. Entonces estos dos componentes, el Nilo y el sol, son la base de los elementos simbólicos del imaginario egipcio. Este esquema es para mostrar un poco esta idea de la mentalidad dualista de los egipcios. Hablamos de una salida del sol, hablamos de una puesta del sol, hablamos de la salida del sol como el nacimiento, hablamos de la muerte del sol sobre el oeste, sobre el horizonte oeste, hablamos de una barca solar que recorre el cielo diurno, pero que esa barca, una vez que entra por el horizonte, cuando el sol se pone, esa barca cruza por el inframundo, hace un círculo. Hablamos del país del norte, gobernado por Horus, y hablamos del país del sur, patrocinado de alguna manera por Set. Esta idea de dualismos, el este, el oeste, el norte, el sur, el arriba y el abajo. Los egipcios estaban muy influenciados por los dualismos y por la simetría. Cuando el sol nace bajo la forma de Khepri, del escarabajo, nace por el este y muere bajo la forma de Atum, otra divinidad que se fusiona con esto. Es muy común que los dioses egipcios se vayan fusionando y aparezcan nombres que tienen que ver con 3 dioses, por ejemplo, que simbolizan a uno solo. Entonces, si el este es el lugar por donde sale el sol, el este era el llamado país de los vivos y el oeste era el país de los muertos. Estamos hablando del oeste y el este del Nilo, con el Nilo en el medio, separando los dos países. Entonces, el Nilo como elemento fundamental. Al este del Nilo, país de los vivos; al oeste, país de los muertos. Por eso todos los templos dedicados a los dioses, yo cuando digo todos es una generalización, seguramente hay algunos que no, pero la gran mayoría están puestos en el lado este, en la margen este del Nilo, y las tumbas están en el lado oeste. O sea, todas las pirámides están en el lado oeste, porque es el país de los muertos. Tumbas y, por supuesto, también pirámides y también las tumbas, el resto de las tumbas. Por ejemplo, el caso del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es un lugar perdido en la margen oeste del río Nilo, bastante entrado ya para la zona del desierto, frente a la ciudad de Tebas. Es un lugar inaccesible. Bueno, también pertenece al país de los muertos. Bueno, el norte pertenece a Horus, el sur pertenecía a Set, la Dat, que era el mundo celestial, y la Duat. Acá también es una bisagra que se produjo terminado el imperio, el mal llamado imperio, ¿no? En realidad es el reino antiguo, en donde dijimos que había pirámides, y donde la pirámide era el elemento donde se proyectaba el alma del... por ahora decimos alma nomás, ¿no? Pero los componentes que nosotros llamamos alma en Egipto es muchísimo más complejo, tienen muchísimo más elementos. Nosotros hablamos de cuerpo y alma, ellos dentro del alma tienen una cantidad de elementos de distintos aspectos que nosotros no lo consideramos. Por eso cuando yo digo alma es desde nuestro punto de vista, donde el alma se proyectaba a las estrellas, a la edad. Sin embargo, con el ascenso de Osiris dentro del panteón egipcio,
aparece un elemento importante también, que es la Duat, que es el mundo del inframundo, porque Osiris es de alguna manera el rey del inframundo, es la divinidad que va a someter a juicios a los muertos, en el famoso juicio de los muertos, ¿no? En esta famosa imagen de la psicostasia, el pesaje del alma. Entonces, en los periodos posteriores empieza a aparecer la idea de este inframundo y la idea de la barca que pasa por este inframundo también, ¿no? Hablamos de la corona del norte y la del sur. Acá la tenemos a las dos coronas en estas dos imágenes que están sobre la izquierda. Dos faraones que uno tiene la corona blanca y el otro tiene la corona roja. Pero cuando el faraón se quería mostrar con todo el poder, se mostraba con la unión de las dos coronas. Esta corona que vemos que es la Seyemti, que significa las dos poderosas, significa la unión de los dos países. Es un simbolismo muy muy fuerte. Cuando el faraón aparecía retratado con esta corona compleja, significa que está tomando el poder simbólico de los dos países y lo está haciendo uno. O sea, es el pleno poder del faraón. No era de uso permanente. Como vemos, a veces un faraón por algún motivo quería mostrarse como monarca del sur o del norte, pero cuando se unían las dos coronas era la manifestación más plena del poder total del faraón sobre ambos países. Algunas divinidades también portaban esta doble corona. El caso de Horus, por ejemplo, es muy común. Es muy común que aparezca Horus o Atum con este tipo de corona. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Pasamos por distintas formas, distintos elementos simbólicos que sirven para dar forma a la mentalidad egipcia. La clase que viene vamos a abocarnos al análisis de una fuente en la cual seguramente todos estos elementos van a ponerse en juego. Así que los espero la próxima clase. Gracias.